Yo soy Ingrid. Yo soy Kelly y esto es ¿Qué pasa si lo hablamos? Bienvenidos a nuestro 5º episodio de este podcast maravilloso. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, Kelly. ¿Tú cómo estás? Una semana bastante acontecida, un poco accidentada, han pasado muchas cosas, pero aquí estamos. Normal. Sí Muy podemos. Muy acontecidas, pero sí podemos. Mira, antes de empezar, quiero agradecerle a toda la gente que nos está apoyando, que ha visto los capítulos, que ha dejado sus comentarios, que nos han dicho que les ha gustado, que están esperando por más episodios. Así que bueno, nada, gracias por seguirnos y por darle like y por compartir y por acompañarnos en esta hermosa locurita. Así es. Siempre se agradece cualquier feedback, comentario. Sí. Siempre es bienvenido. Y coméntenos en el debajo del capítulo, exacto. Coméntenos allí, no nos escriban tan directamente, sino dejen sus comentarios allí para nosotros también poderles responder por allí. Y pues nada, dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Del árbol genealógico? Ay, qué lindo. Qué tema más bonito, ¿no? Sí, muy lindo. Casi no impacta. Nos atraviesa. Exactamente. De ahí vienen todos los detalles que tenemos. Así es. Entonces, ¿cómo es el tema del árbol genealógico? Bueno, el árbol genealógico engloba muchas cosas. O sea, yo creo que el nombre genérico es como transgeneracional evolutivo. Es como a través de las generaciones, la información se va pasando a otra generación cuando no se concluye o no se han cerrado ciclos. Ok. Entonces... ¿Eso es lo que significa transgeneracional? Sí, porque es como árbol genealógico, es como tu árbol, porque se analiza, te posicionas tú primero y tus padres y se va analizando hacia arriba. Pero cuando se analiza el transgeneracional, se revisa toda la información que tú que tú recibes como donación o regalo de tus ancestros. Entonces al final cuando se abre el árbol genealógico es un acto simbólico. Ok. Y tú ahí haces todo como una apertura a esa información. Si bien es simbólico, y muchas veces hay información que está bloqueada completamente, va apareciendo y va llegando a veces de personas que tú no conocías, no tenías cómo saber, o aparecen esas conversaciones en juntas que tú dices, mira, estaba esperando esta información y no te explicas cómo, pero aparece. Eso son una de las cosas que suceden sí o sí cuando hay una apertura del árbol genealógico. Claro, porque así como hay el árbol genealógico a nivel biológico, ¿no? Que lo hacemos todos cuando estamos en el colegio, en la media, que nos hacen hacer los alelos, no sé qué, que si tienes la cosa de aquí, no sé cómo se dice, cuando uno tiene esta aquí como Herman Monster, como los vampiros, que tienes aquí más cabello, o que tienes las orejas de cierta forma, o que tienes el color de ojo de cierta forma, que eso todo se ve con los genes. Con los genes a través del árbol genealógico, biológicamente hablando. Pero también a nivel de conciencia se puede ver esas cositas que tenían nuestros ancestros y que nos dejaron a nosotros de herencia. Más allá de que si somos blancos, si somos cabello oscuro, cabello claro, ojos café, todas esas cosas se pueden ver a través de la apertura o de la evaluación del árbol genealógico. Claro, porque como dices tú, es como tus padres te ceden la biología, que tu cuerpo físico, pero también dentro de la biología te regalan o te hacen esa donación de todas las otras cosas que también están dentro de la biología de ambos padres. Claro. Además, tú accedes al campo mórfico de información tanto a nivel mental como los pensamientos, los patrones, los paradigmas mentales que tenían tus antepasados o tus abuelos y padres que siguen como repitiendo. Y también está este campo mórfico de información que, claro, compartes con tu familia, pero también en el lugar donde te criaste, ya sea como, no sé, por el colegio, y también está como más grande que es a nivel país. Entonces como creencias más de política, de economía, cultura, claro, esas cosas. Todas esas cosas influyen. Entonces, por ejemplo, el año que tú naces influye porque cuando tú naciste estaba aconteciendo, no sé, algo específico a nivel país, a nivel de economía, a nivel de política. Y eso, tú llegaste a la vida en esas condiciones. Tus padres tenían cierta edad. Entonces, cuando tú analizas ahora, tú te olvidas que
tus padres, por ejemplo, tenían 25 años o 18 años o menos edad cuando tú llegaste. Entonces, cuando tú analizas desde el observador, ok, mis papás tenían, no sé, mi mamá tenía 20, mi papá 25 cuando yo nací, a nivel de economía estaba pasando esto, de país, las condiciones de mi familia eran estas, o sea, en estas condiciones yo crecí. Entonces tú accedes, a eso se llama el campo mórfico de información, o sea, no te ciñes solamente al árbol genealógico como biología y como información de patrones, sino también toda la información que está disponible una vez que tú llegaste a esa familia. Wow. Entonces todo influye. Claro, ahora tiene sentido 2 o 3 cositas más. Claro, porque uno lo da por sentado. Uno da por sentado de, bueno, yo nací aquí, me crié aquí, crecí aquí, estas son mis familias, esto es lo que hay, estos son mis vecinos, estudié bajo estas circunstancias y ya está. Pero uno da por sentado que, bueno, eso es lo que pasó y por eso, o sea, uno no hace como el match de que uno puede ser de ciertas y determinadas formas también influenciado por lo que está pasando a tu alrededor. Claro, y además, por ejemplo, que típico cuando tú accedes a la apertura del árbol genealógico, empieza a aparecer lo que yo te decía recién, toda esa información en personas que muchas veces nunca te relacionaste, que si bien fueron familiares tuyos, pero que hay esas conexiones. Pero además empiezan a aparecer o empiezas a hablar o te das una apertura para hablar de aquella información que siempre estuvo ahí y que era como el secreto a voces. Sí. Es como, por ejemplo, ya, si en tu familia hubieron violaciones, como todo el mundo lo sabe, pero nadie lo habla. O adicciones, ya sea alguna droga o algún consumo de alcohol, por ejemplo, en mi familia hubo mucho. O al juego también. Entonces, son como esos secretos como de cosas casi prohibidas, pero que todo el mundo sabe. Claro. Y que nadie habla. Y es como... Y no le dan importancia porque es que si no lo hablamos no pasó, pero sí pasó. Claro, o también es como el echarlo al olvido, como que para que no vuelva a ocurrir. Pero siempre eso se repite y siempre hay alguien dentro de la generación que lo trae nuevamente y trae como todo ese instinto y al final no es que lo vaya a repetir. Muchas veces esa persona viene como a darle otra dirección a esa energía. Porque muchas veces, por ejemplo, una persona que le gusta el juego, que le gusta, no sé, los juegos de azar o lo que sea. Esa persona tiene que tener la capacidad primero para generar dinero. Exacto. Pero si esa persona se consume todo el dinero en el juego, ¿cuál es como la consigna de la familia? Que el dinero es malo porque conduce a las personas a los vicios. Claro. Entonces, ¿qué haces tú? Es como mejor no tengo dinero porque así no voy a llegar nunca a caer en un vicio. Porque así no caigo en la tentación. Claro, exactamente. Entonces, pero es inconsciente, eso es a nivel de inconsciencia. Es que es muy inconsciente, no es como que uno ande por la vida, no, esto no lo hago, esto sí, es como un rechazo interno de que no, eso no es bueno, que sabes que eso no es bueno, pero muchas veces tú ni siquiera sabes los hechos concretos, porque a veces pasaron en generaciones que ya no están. Claro. Pero que tú sabes que hoy en día son temas incómodos. Es como el secreto a voces. Te terminas enterando que si por una tía abuela que no ves hace 10 años y de repente alguien se murió, se reunieron y esa tía abuela empezó a hablar y a decir cosas y uno que, pero eso lo hacía fulanito, pero eso lo hacía menganito, pero mira, es que este también tiene este mismo patrón, pero son cosas que no se hablan en una comida de un 24 de 31 de diciembre, no. Para nada. No pasa. O a veces también se normaliza mucho, por ejemplo... yo creo que esto es muy genérico, pero típico que antes era muy normalizado que como ese abuso de poder. O sea, los hombres pueden engañar. Bueno, si nos vamos a ir para el engaño en las parejas, para eso tendríamos que hacer 3 programas. Lo vamos a hacer corto. Exacto. No, pero me refiero a que es típico que se veía como, ya, si la mujer engañó, muy mal. Sí. Pero si lo hacía el hombre, no. No pasa nada. No pasa nada, era como normal, no es normal. Él es así. Se normalizaba ese tipo de violencia dentro de las familias. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que después, pero sigue habiendo esa creencia de que tú no puedes vivir
o sea, una relación sana y confiar en el género opuesto. De ahí vienen todos los hombres son iguales. Claro. Todos los hombres Todos engañan. Eso es como típico de esas situaciones que se normalizaron. Entonces, si 2, 3 generaciones normalizaron esos tipos de violencia o de abuso, ¿qué esperas? O sea, es como una información que está ahí, o sea, está en tu ADN, está en tu genética. Sí. Muchas veces creemos que esas cosas solamente se heredan como paradigmas que tú las tuviste que vivir para que estén. Y no, muchas veces no. No, porque también a veces pasa que uno tiene cosas, o penas o tristezas que tú no sabes de dónde vienen. Y es como, si yo no viví una situación como para sentirme así de triste, o sea, ¿de dónde viene esta tristeza? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde? Sí. Y a veces son memorias pasadas de otras generaciones que tú no eres consciente que las tienes y que eres consciente, bueno, después que tú te sientas, haces terapia, empiezas a indagar, empiezas a buscarle las 5 patas al gato, por así decirlo, hasta que entiendes, claro, esto no era mío, esto lo vivió, no sé, mi tatarabuela, y después empiezas a ver el patrón en el resto de las mujeres de tu familia. Y puede ser algo a nivel sentimental o a nivel emocional, y puede ser algo a nivel biológico. Sí. Por ejemplo, en las mujeres, la mayoría de las mujeres del mundo tenemos el detalle de los ovarios poliquísticos. Y cuando, o sea, a nivel de médico es normal, sí, bueno, tienes ovarios poliquísticos por esta o esta causa, ajá. Pero cuando tú le pones en la conciencia y empiezas a indagar y te das cuenta que es todo el rechazo y la desvalorización, toda la desvalorización y todas las cosas malas que vivieron todas las mujeres de tu familia, y empiezas a ver el patrón, así, a todas las engañaron, a todas les mintieron, a todas las obligaron a estar en la casa encerradas criando los 7, 10, 12, 15 hijos que tenían, porque bueno, las épocas antes eran diferentes a las de ahora y las mujeres estaban criadas para, tú creces, te casas, tienes 20 hijos y ya, eso es todo lo que vas a hacer con tu vida. Entonces, después nacemos en esta generación o somos esta generación que es, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener esas responsabilidades, yo quiero otras cosas con mi vida porque nos vamos al otro extremo. Claro, y además como lo que tú dices, como el no querer tener hijos también indica algo dentro del árbol, porque al final es como la sensación de que tú estás podando el árbol, o sea, no estás trayendo descendencia por alguna razón. Entonces, hay un punto que siempre las familias separan como para eso de traer tan seguido hijos al mundo, porque hay algo que hay algo que tienen que comprender. Y generalmente eso pasa. En muchas familias, como mucha familia, o sea, muchos hijos, descendencia, y luego eso se detiene en algún punto. Y es como que si tengo un hijo es uno. Claro. Entonces eso también es como un símbolo de que el transgeneracional de esas familias se está podando en cierto sentido. Se está limpiando de alguna forma. Claro, podar es como, porque claro, es como cuando hablamos de un árbol genealógico, es literal, o sea, los árboles se podan, no todos, pero la gran mayoría de los árboles frutales, por ejemplo, se tienen que podar para que den frutos nuevamente. Entonces esto es lo mismo, o sea, yo necesito sacar o eliminar todo aquello, o sacar a la luz, o transmutar todo aquello que está impidiendo que me vea tal como soy, que pueda conocerme tal como soy, que no viva en función de los paradigmas o las creencias de mi familia, sino que viva en lo que resuena conmigo realmente. Entonces, cuando uno siente que no avanza en la vida, como que tiene un vacío o que no te sientes parte, porque al menos a mí me pasó que yo no me sé. Imagínate, tener tantos hermanos y sentirte sola, que no eres parte de. No había una lógica de fondo. Y tampoco era que me llevaba mal con mis hermanos. Es como tú decís, ya, pero no hay una lógica. Yo muchas veces me dije, esto no tiene lógica de fondo. Claro. Pero sí tenía una lógica de fondo. Tenía mucha lógica de fondo, pero cuando tú no te sientas a observar eso con detalle, y no desde la crítica, porque muchos van a decir, ya, pero están hablando de que su familia le hicieron daño, y no. Cuando uno observa el árbol, uno se posiciona en el observador, que estás ahí si la información está en tu vida, y si estas situaciones están en tu vida son por alguna razón, y es para que uno tenga que ver lo que está delante de uno.
que muchas veces hemos hablado. A veces tenemos las cosas delante, pero así en la nariz. Y no las vemos. Y no las vemos. Y es como siempre decimos, estaba aquí, estaba ahí. Y no la estábamos viendo. Sí. Siempre es así. Lo que pasa es que hay situaciones que son más fáciles de ver que otras. Pero, a ver. Pero eso igual indica algo, porque a veces cuando uno no ve algo es porque de partida es algo que tienes que atravesar como... Bueno, porque no estábamos preparados para verlos en ese momento, aunque siempre estuvo allí, la respuesta siempre estuvo allí, o el patrón siempre estuvo allí, no teníamos las herramientas para enfrentar esa, o atravesar esa situación, o darse... Descubrir verdades es duro. Claro, más porque cuando es de tu familia. Claro, porque al final, o sea, claro, si la observas así como desde la crítica o desde que te hicieron daño, Ujú. claro que va a ser duro, pero si tú logras comprender de que todo lo que estuvo ahí es por alguna razón, que si tus padres se comportaron de cierta manera, la posibilidad o la probabilidad de que a ellos le hicieron eso o mucho más Ujú. es altísima. Claro. Y si tú lo analizas, es comprobadísima Sí. que es así. Sí. O sea, si tienes padres violentos o padres rabiosos o lo que sea, Ujú. es muy probable que con ellos hayan tenido la nula de paciencia, o sea, paciencia cero. Ujú. No los hayan escuchado, no se hayan sentido comprendidos. Ujú. Entonces se repiten esos mismos patrones a las generaciones que vienen. Claro. Si nace en una familia donde la comunicación no existe, no se habla, no se preguntan cómo te sientes, Ujú. qué te gustaría hacer, cuáles son tus sueños, y se acompaña a un hijo en la primera infancia para que él haga eso, Ujú. no vas a pretender que hoy tú seas una persona resuelta y que te comuniques y te expandas Ujú. hacia el mundo, porque eso no lo tuviste, entonces lo tienes que crear. Entonces cuando tú observas, dices ya, ok, hubo un tipo de comunicación en la familia, siempre hay, pero que si no se hablan ciertos temas que son de desarrollo, de crecimiento, de autoconocimiento, Ujú. que tú hoy Es día... complicado, es muy difícil desarrollarlo por uno mismo cuando no lo tuviste Sí. en una primera infancia. Pero sí se puede hacer con acompañamiento, con terapia, con conciencia, con aprender a estar presente y hablar estos temas, Claro, uno lo y puede con solucionar. tener disposición Ujú. a querer observarlos y verlos. Claro. Porque a veces hay señales como súper presentes en la vida. Es Ujú. como lo que siempre creo que hablamos en algunos otros episodios, es como si me está pasando siempre lo mismo en mi vida. Porque al final el transgeneracional o el árbol genealógico se analiza el vínculo que yo tengo con los padres. Se analiza como el aspecto positivo, o sea, el aspecto femenino y masculino. Ujú. Entonces, si yo tengo buena relación con mamá, Ujú. la posibilidad que yo tengo en la vida de crear, de manifestar, de comunicar va a ser mucho mayor. Pero si yo no tengo una buena relación, por ejemplo, con papá, la gestión va a ser algo que me va a costar mucho. Generar estructura, generar dinero en mi vida me va a costar mucho. Porque lo masculino es crear estructuras, Ujú. abrirme a las posibilidades, avanzar en la vida. Ujú. Y si eso si yo tengo como ese vínculo con papá dañado, aunque muchas veces uno piensa que no, pero si tengo un mal concepto de quién fue mi padre o el padre que yo tuve en la infancia, y cuando se analiza muchas veces cuesta verlo como corresponde, porque muchas veces uno analiza eso y se posiciona en el adulto de hoy, es como yo, Ingrid de hoy, Ujú. no excelente. El punto es que vuelvas a un punto de tu infancia y digas, ya, a la Ingrid que tenía 7 años, ¿realmente eso Ujú. lo ve de igual manera que hoy? No. Si no lo ve de igual manera, es que no, la versión que estás contando a nivel mental racional Ujú. hoy Ujú. no es la que crees. Claro. Entonces hay que tener paciencia, compasión contigo y decir, ok, es lo Claro, que... porque ahorita, o sea, en la edad adulta, tú analizas a nivel mental o a nivel racional cómo es la relación que tú tienes con tus padres. Pero cuando vas a analizar al niño, ahí es una relación emocional. Sí. Y son dos cosas distintas. Y los humanos podemos manejarnos muy bien a nivel mental. Sí.
cuando somos racionales somos muy buenos haciendo las cosas y tomando decisiones, Sí. pero a nivel emocional no sabemos manejar las cosas. Entonces, si tú tienes un niño, una infancia que fue dura, y tu niño interior está herido, está lastimado, y tú no tienes idea, porque desde tu adultez lo estás viendo como, no pasó nada en mi familia, es difícil que veas las cosas, pero tienes que ir al niño interior, tienes que ver. ¿Y cómo lo ven? Analicen cómo está su vida hoy en día. Analicen cómo son sus relaciones, analicen si son felices, analicen si están satisfechos con lo que están haciendo, con la vida que se construyeron de adultos. Porque muchas veces cuando hacemos ciertas dinámicas que cuando estaban en las empresas las hacíamos, y era, ¿qué querías ser tú de adulto? Cuando eras niño, ¿qué querías ser? Y a veces escuchar esas respuestas es... Yo trabajaba con gente que era estadística, que eran matemáticos, que eran sociólogos, que eran psicólogos, y de repente decían, no, bueno, yo quería jugar fútbol, o yo quería jugar béisbol, o yo quería ser médico. Y es como, si tú querías ser médico, ¿por qué terminaste siendo estadístico? Entonces, a veces no atendemos esas cosas que teníamos, o esos sueños, o esas metas que teníamos de niños, porque también tenemos que complacer a la familia, porque tenemos que complacer a la sociedad, porque estamos bajo ciertos parámetros que no estamos conscientes, y terminamos siendo adultos frustrados y amargados, y que no sabemos manejar nuestro carácter, y la raíz está allí. Sí. Es que al final como que nos desvinculamos de lo que realmente queremos. De hecho, una de las cosas más prácticas de reconocer como las cosas que te gustan, si hoy día como que tienes bloqueado eso, es en cierto sentido volver a la infancia y observar y ver qué es lo que te gustaba hacer. Y las señales de la infancia siempre hablan de la autenticidad de uno. Porque ahí uno no pensaba, en esto soy bueno. No, hacías lo que te gustaba. Y ya. Sin objeción. Exactamente, porque tampoco tenías el juicio, no tenías la crítica, no habías desarrollado eso, tu cerebro todavía estaba limpio, estaba en un lienzo en blanco para pintarlo. Sí. Y tiene que ver muchas, o sea, este tema del transgeneracional y del árbol genealógico da para mucho. Sí. Pero sería también un poquito irresponsable de nosotras hablarlo tan extenso, porque cada persona es un mundo, cada familia es un mundo. Entonces le damos como que unas pinceladas de esto. Existe. Es una herramienta muy poderosa, muy, muy poderosa, porque uno puede descubrir cosas de uno mismo que no sabes que tienes, miedos, propósitos de vida, patrones mentales. Las mismas creencias limitantes vienen de allí. La herida de infancia. Todas las heridas de infancia. El posicionamiento que tú tienes en la vida muchas veces viene de cómo tú te posicionas en tu árbol genealógico. Sí, el orden jerárquico. Exacto. Sí, por lo menos en mi caso, yo no tengo hermanos. Entonces, yo soy más de líder, de mandar, de hacer lo que me dé la gana, porque yo no compartía con más nadie, era yo sola contra el mundo. Y ese ha sido mi lema toda mi existencia, que es yo sola contra el mundo. Entonces ya eso da una pincelada de cómo es un poquito mi personalidad. En tu caso, que ustedes son 10 hermanos, bueno, entonces ahí hay que sentarse a ver con más profundidad, qué número de hermanos soy, mis hermanos pequeños, qué edad tenía yo cuando nacieron mis hermanos pequeños, realmente fui una hermana mayor o fui una sustituta de mamá. Y ya por ahí... Sí, hay un montón. O sea, claro, lo que tú decías es muy cierto. El árbol genealógico da para analizar muchas cosas, porque es como podía analizarlo desde la fecha de nacimiento, si hay algunas fechas que se repiten. Los nombres, las iniciales de nombre. Y ahí tú puedes, por ejemplo, si eres doble por nombre de alguien de la familia, o ya sea por fecha, también te indica algo. O sea, te está diciendo que tú tomaste como la posición de esa persona y actúas de la misma forma que esa persona actuó con otra persona de la familia. Exactamente. Y sigues ese mismo legado.
Y lo haces de forma inconsciente. No es que tú digas, no, yo voy a tomar esta posición porque esto me acomoda. No, porque se va dando en el camino y lo haces muy desde, no sé si racional, no, irracionalidad quizá, o por lo que ves, por lo que tú crees que es correcto hacer. Y también, sí, hay familias que, no sé, el tatarabuelo se llamaba Carlos, el abuelo se llamaba Carlos, y todos son Carlos. Entonces, cuando el niño está pequeño, porque lo he visto, ay, no, sí, tiene los rasgos del tatarabuelo, es idéntico, el carácter es el mismo del tatarabuelo. Si tú tienes 4 años y toda tu familia te está diciendo eso, Y te colocas el mismo nombre. y te colocan el mismo nombre, tú vas a crecer y vas a llegar a los 30 años y si tú no actúas como el tatarabuelo, entonces fracasaste dentro de la familia. Y eso es algo que la gente tiene que aprender. A veces uno tiene que guardarse con ciertas opiniones. A veces uno no tiene que... Porque tú le estás de alguna forma marcando el destino a la gente, le estás marcando a los niños. Entonces es como, no, déjalo. No se parece a nadie, él es único. Rompieron el molde y él va a hacer lo que quiera hacer y va a ser feliz cuando lo haga. Ya. Porque entonces nos estigmatizan, nos dan, nos marcan un destino que a lo mejor no es el destino que nosotros queremos. O en las familias que todos son médicos. Entonces todos son médicos y salió uno que, no sé, es artista. No, bueno, la oveja negra de la familia. Porque todos son médicos y salió un artista. No, a lo mejor vino a romper esos patrones de que todos son médicos y porque la vida de los médicos, no sé, es muy sacrificada, estudian todo el tiempo, no están en familia, o sea, miles de Claro, cosas. porque al final ahí con lo que tú dices como nombraste sacrificio y es como yo creo que es algo que se repite mucho, que la vida es dura o es sacrificada o que es difícil, es algo como muy generacional. Sí. Y se repite y se vuelve a repetir y tú te convences de que la vida es difícil. Entonces la vida te trae situaciones difíciles para que la veas difícil. Es que es así. Claro, porque si no, no estarías en concordancia con lo que te ha dicho toda la familia por generaciones. Entonces, o sea, a ver, esto es si toman conciencia, si deciden tomar las riendas de su vida, si deciden entender que hay cosas que pasan y que no son casualidad y que es como, ya va, aquí el único factor común denominador soy yo, entonces vamos a evaluar, porque si no se dan el espacio para evaluar, bueno, van a seguir en automático por siempre, pero cuando se dan el tiempo de evaluar es como, ya va. Claro, y por ejemplo, otra cosa que se repite mucho es cuando tú, por ejemplo, observas a tus padres y tienes un padre de cierta manera y tienes no sé, por ejemplo, una madre que es sumisa, que se deja, que uno lo observa de esa manera, como que no dice nada, que se resiste a la discusión, que se toma su espacio así como, prefiero no hablar. Muchas veces tú no tomas eso como positivo en la infancia, porque siente esa necesidad que debería defenderse. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tomas eso como lo observas? Y no es que tú estés juzgando a tu papá. En la infancia es como que quieres protegerlos. Creces y tú no quieres transformarte en una mujer de esa manera. Entonces, ¿qué haces? Te vas al otro extremo. Es así. Y te transforma en una persona independiente que no pide ayuda y ahí viene el no pedir ayuda. Entonces, no pides ayuda, no sabes que te cuiden, o sea, no sabes qué significa ser cuidada y un montón de cosas. Entonces, cuando te vas al otro extremo, tomas el rol masculino porque él dirige, él da su opinión, todo lo demás. Entonces lo femenino no es bueno. Entonces, ¿qué haces? Integras solo lo masculino en tu vida. Y lo femenino lo dejas de lado. Claro, pero porque no sabes cómo manejarlo. Claro, porque el concepto femenino dentro del clan es de cierta manera, bajo ciertas descripciones. Claro. Que es lo que grabaste. Lo masculino es esto. Entonces haces como ideales cuál es lo que me sirve a mí porque esto no me gustó, esto sí. Entonces resulta que por la vida vas actuando y con cierta energía de ciertos roles dentro de la familia, que después tú no explicas por qué a ti te cuesta ciertas cosas. O sea, que ejecutar es muy fácil,
pero que ven como ceder para ser ayudada en ciertas cosas, ya sea hasta en tu vida y en el trabajo, no lo puedes hacer. Es por la energía, por la disposición tanto de integrar lo femenino como lo masculino en tu vida, porque todos los seres humanos tenemos ambas energías. Entonces, lo importante es saber, ¿tu vida te sientes más femenina o masculina? Y ahí un poco vas a poder entender la energía que prima dentro de ti y por qué y de dónde viene eso. Entonces, a veces con preguntas súper sencillas como esa, y que es fácil, me acuerdo cuando estaba estudiando y daban descripciones. Energía masculina, provee, protege, no sé qué, otra cosa. Nosotros tenemos todas esas. Toda la lista. Toda la lista. No entonces, se pide ayuda, no se deja ayudar, sí, es porque, autosuficiente, es independiente, sí, todas las anteriores. claro, entonces como chocante que te empiezan a dar descripciones, ya, ¿se identifica con esas descripciones? Sí. Después ya, después colocan en la diapositiva, esto es el aspecto masculino y esto es lo femenino. Y es como, tengo solo lo masculino integrado. Entonces, ¿qué pasa? Es como te alejas tanto del aspecto femenino, pero y no es que te vayas a un lado, al final genera desequilibrio en tu vida. Sí. Entonces, al generar ese desequilibrio hay que volver a integrar lo femenino para buscar ese equilibrio de ambas energías y que tu vida sea más balanceada, o sea, sea balanceada en sí. ¿Y cómo hiciste tú para empezar a balancear? Yo creo que lo primero que empecé a hacer fue pedir ayuda y aceptar la ayuda. Exacto. A delegar. Creo que en ese momento el trabajo me sirvió mucho porque me centré mucho en delegar, en observar que el pedir ayuda, el ser ayudado, el enseñar, a largo plazo te trae un beneficio enorme. Sí. Es un proceso, pero sí me ayuda un montón el delegar, el pedir ayuda, el decir acá no puedo, que el decir no puedo no significa que esté mal, sino significa que yo en este momento no tengo esa herramienta, pero que si pido ayuda, alguien puede enseñarme y yo puedo adquirir esa habilidad. Así lo fui integrando. Pero lleva tiempo, porque Sí. no son decisiones o maneras de vivir que uno adopta de un día para otro, porque tienes toda la vida viviendo de la otra manera, Claro. viviendo de yo resuelvo, yo lo hago, no esperas por nadie y además pensando, si yo no lo hago, más nadie lo va a hacer. O no lo va a hacer como yo. O no lo va a hacer como yo. No va a ser como yo estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces, cambiar ese chip toma su tiempo. Pero después que uno lo aprende a manejar, Claro, es como bien. y el primer paso es la aceptación, es reconocer así, más que juzgarse a uno mismo, Ujú, es aceptar, yo tengo más energía masculina que femenina, ujú, ¿estoy dispuesta realmente a integrar la energía femenina en mi vida? ujú. Es una elección de cada persona, o sea, no es como que alguien te lo venga a imponer, de que integrar ambas energías te va a dar un beneficio a tu vida, sí, Sí. completamente, pero es una elección. Es una lección. Sí se pueden hacer las cosas, muchachos. Lo que pasa es que lleva tiempo. Porque también piensen que hemos vivido, no sé, 30 años de una manera y empezamos a tener este despertar de conciencia. Y bueno, yo espero que no pasen 30 años para terminar de cambiar, pero sí, unos cuantos años te toma hacerte consciente, entender cuál es el rol que tú tienes que ocupar, o sea, ese ocupar el rol, si tú eres primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo, quinto hijo, 10º hijo, ¿cuál es mi rol en esta familia? Sí. O sea, ¿cuál es mi lugar en esta familia? Y ocuparlo, y cuesta la vida, pero es necesario ocupar de, ya va, yo no soy la mamá, yo no soy el papá, yo no soy la hermana mayor, yo soy la hija. Claro, Entonces, o no soy la mamá de mi mamá, o soy el papá de mi mamá. Que esos exactamente. roles generalmente pasan, y Sí. pasan mucho. Sí. Y eso a veces uno lo observa hasta en su propia familia y es como no se lo puedes decir porque no te corresponde. Porque no es tu laburo, ¿viste? Dirían los argentinos. Pero
Pero yo creo que también con reconocerlo uno Sí. ya es suficiente. Ya hay un pequeño cambio allí que es un gran cambio a largo plazo. Porque tú dices, ya yo no voy a seguir jugando el mismo papel que jugué hasta ahora. Esto ya lo entiendo, ya lo reconocí. Ya. No, claro. Y lo otro que pasa mucho, que es la sensación de dejar de cumplir ese rol. Ujú. Porque es como cuando tú tomas un rol de ser la mamá de alguien de tu familia y es como que estás ahí, pregunta cómo te va, no te falta nada y no sé qué más. En un momento dices, yo no soy la mamá. No soy mamá, de hecho. Y es como, y dejar de hacer ese rol es como romper o fragmentar esa parte de ti porque te la inventaste, no es real. Y duele. Duele. Ujú. Y duele. Yo me río ahora, pero en su momento no me dio risa. No, en su momento duele. Pero también tú entiendes que cuando tú te apartas y dejas de tener ese rol y de llevar las cosas de esa manera, tú le das oportunidad a las otras personas que también ocupen su espacio, su rol, Lugar, sí. y que se hagan cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Entonces ahí tú te das cuenta que, no, es que yo no era indispensable, es que podían hacer las cosas de otra manera. Ay, mire, les salió bien, qué chévere, qué bueno. Entonces tú te empiezas a ocupar un poquito más de ti. Claro, y además pasa ahí que cuando tú sueltas esas responsabilidades que nadie te dijo que las tomaras, porque fue una elección, vuelvo a decir de nuevo, devuelves esa responsabilidad a las personas, es como devolverle el poder. Es como lo mismo que pasa cuando tú tomas una jefatura y hay diferentes tipos de roles dentro de que tienes a cargo y cada uno tiene su función. Y tú, como en vez de ser líder, eres jefe y quieres acaparar toda la responsabilidad y tener control de todo y no sueltas la responsabilidad a los demás. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Le estás quitando el poder que por rol le corresponde. Exacto. O sea, poder no como jerárquico, sino que como ese empoderamiento personal de cada persona. Entonces, ¿qué pasa lo mismo? Entonces, cuando tú le cedes ese poder individual que tiene cada persona y que confías de forma genuina que esa persona lo puede hacer, lo hace. Sí. Y pasa de forma a nivel de familia lo mismo. Si tú rompes con ese esquema que tenías inventado, devuelves ese poder individual a esa persona para que se pueda desenvolver en la vida de buena manera. Tú dices, y le devuelves como tú puedes solo. Tú puedes porque tienes las herramientas. Y si tú ves que no las tienes, es como, ¿cómo yo te puedo ayudar? Pero no puedo seguir subsidiando esto de tu vida. Claro. Pero hay que sentarse y tener esas conversaciones y además tenerlas contigo primero. Que eso es lo más duro. Porque darse cuenta es lo más duro. Entender que ya va, esto en serio ya no lo voy a seguir haciendo y me voy a alejar. A veces algunos somos un poco más radicales y dejamos el rol de un día para otro y bueno, ya está, y que cada quien se arregle. Hay otros que van como por fases. Y al final cualquiera de las dos es válido. Porque le estás haciendo, aunque suene feo decirlo, pero sí le estás haciendo un favor a los demás y te estás haciendo un favor a ti. Sí, es que al final cuando uno cree que el hacer cosas por otro le estás ayudando, realmente no estás ayudando. Le estás haciendo un daño porque es como que le estás diciendo a la persona, pobre de ti, no puedes hacerlo, entonces yo estoy para salvarte y para ayudarte. Exacto. Y no. Y no es así. No es así. Pero todo eso viene del árbol genealógico, muchachos. Sí. Todo eso viene de esas costumbres, porque toda la familia lo hizo de esa manera, porque todos los antepasados actuaron de esa forma. Entonces, ¿cómo es que tú no vas a actuar de la misma forma que han actuado todos tus familiares? ¿Qué es eso? No. La oveja negra de la familia. Escuché un día la abeja brillante, ¿no? No, las de... Ay, yo te pasé, eso fue un meme. Sí, que me reí muchísimo. Sí, ya no era una oveja negra. Ya no era una oveja negra, sino que era como multicolor, tenía como que Swarovski, era muy brillante. Y que eso sí quiero ser, ya no quiero ser la oveja negra. Porque es que no es que seas oveja negra, sino que actúas diferente. Claro, porque es que al final la oveja negra viene desde el concepto de que dentro del clan familiar o del árbol genealógico, eres la que está rompiendo paradigmas dentro del clan. Es la que, más que pensar diferente, es la que está desafiando la costumbre o la repetición de cosas porque sí.
En la que se pregunta, oye, pero no me siento cómoda con esta situación o con lo que pasa, va y se siente, lo habla, o lo dice, o lo verbaliza, o siente dentro de ella que no encaja en ciertas cosas que se hacen. Eso es la oveja negra al final del día. Exactamente. Y a veces ni siquiera encajas con tu grupo familiar. Así es. Y es raro porque tú dices, bueno, seré la adoptada. Todo es posible, muchachos. Pero la idea de hacerse un transgeneracional, de ir y analizar el árbol genealógico, es entender esas cositas, es entender esos patrones que tenemos mentales, es entender que hay cosas que no son de nosotros, que hay cosas que son patrones adoptados, que hay cosas que son adoctrinamientos, que no estamos conscientes de que los tenemos, pero los tenemos. Y es irse quitando peso de la espalda. Y claro, y cuando al final haces la apertura de tu árbol genealógico o comienzas a tomar este tipo de terapia, una de las cosas principales es dejar la culpa de lado, la crítica y los juicios. Sí. Porque si entras a analizar y enjuiciar a, no sé, oye, esta persona de la familia hizo esto, lo hizo con tantas personas, entras criticando algo, pero ya no estás desde el observador. Hay que mirar la información como yo digo, una película. Es como una película de mi antepasado y de mi vida, y algo me quiere transmitir y yo la observo. Porque piensa también que si los estás criticando a ellos, te estás criticando a ti, porque lo tienes, uno tiene esos detalles, entonces es como... Y es como el efecto espejo, lo que más critico es lo que empiezo a repetir en mi vida. Oh, vaya que sí. Oh, vaya que sí. Mira, ha sido muy interesante. Había olvidado cómo era este tema del transgeneracional, que no es casual que lo estemos hablando, fíjate. Para nada. No es casual. Ha sido muy interesante. Si quieren que hablemos más a profundidad del árbol genealógico o que tratemos un tema en específico que crean que podemos resolverlo a través del transgeneracional o del árbol genealógico, o que podamos, no sé, echar algún cuento de nosotras más privado para que entiendan un poquito más del árbol genealógico, háganoslo saber, escríbanos, comenten, compartan, síganos en nuestras redes sociales y pues nada, seguiremos aprendiendo en este lindo camino del autoconocimiento. Así es. Y al final decirles como no somos expertas. Somos expertos en nuestras vidas. Claro. Y en las herramientas que hemos utilizado para mejorar nuestras vidas, porque en eso sí somos expertas. Las terapias holísticas o de acompañamiento son muchas, muy poderosas todas, siempre y cuando uno tenga la apertura mental para verlo. Porque, insisto, tú puedes ir a un psiquiatra, puedes ir a un psicólogo, puedes ir a un terapeuta. Te pueden dar herramientas. Te pueden decir, yo creo que por aquí podemos resolver, o por aquí está el problema, o por aquí. Pero si tú no tienes la disponibilidad, si tú no tienes la disposición, y si tú no quieres tener la conciencia de cambiar tu vida, nadie lo va a hacer por ti. Nadie, absolutamente nadie. Tú eres el único que tiene el poder de cambiar tu vida, de cambiar cómo te sientes y de cambiar qué quieres hacer de ti en un futuro. ¿Sí? Así es. Me parece hermoso este capítulo. Lo dijiste perfecto. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿viste? Me has enseñado bien. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, a través de ¿Qué pasa si lo hablamos? A Ingrid la pueden seguir en unificando_el_ser, en la página web unificandoelser.com, que ya vienen talleres próximamente, que vienen cursos largos, que nosotros estamos inventando algo, pero ya es como para mediados de año, que tengamos más claro lo que queremos hacer. Si se quieren tratar, si quieren iluminar su vida, Ingrid tiene su agenda, así que escríbanle. Y pues nada, muchachos, compartan. Esperamos que hayan resonado con la información que les dejamos el día de hoy. Compartan, comenten, suscríbanse y cualquier cosa escríbanos en los comentarios abajito, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. En Spotify el podcast está saliendo al mediodía, a las 12 hora de Chile, y en YouTube a las 19 horas hora de Chile, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Bye.